Estos serían los 3 puntos que yo considero que son los más beneficiosos para el entrenamiento de potencia. Hola, ¿qué tal? Pues hacía mucho tiempo que tenía ganas de subir este vídeo y de hecho ya lo tenía súper preparado desde hace tiempo. Pero la verdad es que este último mes, desde que volví de Londres, que estoy como a tope de trabajo y entre entrenamientos y trabajo y todo, preparando también este fin de semana que vamos a subir el Tour de la Loma con Over and Out, organizarlo todo y tenerlo todo al día, pues no está siendo tarea fácil, la verdad. Hoy quería hablar sobre un tema que seguro que muchos y muchas de vosotras estáis súper interesados, que es el tema de la potencia, el entrenamiento por potencia. Entonces yo creo que cuando hayáis visto este vídeo, cuando lo hayáis terminado, entenderéis perfectamente el por qué es tan importante realmente entrenar por potencia y por qué para los entrenadores, por ejemplo, es una herramienta que sinceramente sin ella nos costaría mucho más poder especificar tanto el entrenamiento para cada persona y poder hacer una lectura bastante completa de lo que sería el perfil del ciclista o de la ciclista y además valorar también pues un progreso en una línea de tiempo incluso corta. Entonces, pues eso, cuando terminéis el vídeo entenderéis perfectamente por qué es necesario tener medidor de potencia. Hay muchas maneras de medir la carga de trabajo de un entrenamiento. Una medida de carga intrínseca, que sería la frecuencia cardíaca o la percepción del esfuerzo, y después las cargas extrínsecas, que serían más como pues la velocidad, la distancia, los kilómetros, todo lo que tiene que ver un poco pues con el terreno. Sí que si tú, por ejemplo, no tienes medidor de potencia, pues concentrarte solamente en una medida de carga puede estar bien, o en varias, por ejemplo una intrínseca y otra extrínseca, pues puede ser que ahí puedas ver algunos cambios, algunas mejoras, pero sí que es verdad que todos sabremos cuáles son los fallos de todas estas cargas, ¿no? Por ejemplo, la carga de la frecuencia cardíaca, como ya he dicho en otros vídeos, pues depende muchas veces también de pues, niveles de estrés, de nivel emocional, cómo estamos. Si nos hemos tomado, pues lo típico, 2 cafés más de lo que deberíamos, pues probablemente tengamos las pulsaciones más altas. Si hace más frío, si hace más calor, mogollón de cosas tienen que ver con la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que una vez tengamos medidor de potencia ya no tenemos que llevar el pulsómetro. No es así, porque tener de referencia esa medida siempre nos va a ir bien para comparar diferentes entrenamientos, para ver diferentes medidas, para ver diferentes cosas que puede ser que estén pasando dentro nuestro y que gracias a la relación con la potencia pues podremos saber pues si ese día nos sentimos bien o si nos hemos sentido mal, pues se puede ver reflejado en la frecuencia cardíaca, por ejemplo. O si hace 2 semanas que no estamos entrenando, pues probablemente la frecuencia cardíaca está un poco más alta, pero eso se vuelve a estabilizar. O por ejemplo también nos puede dar información sobre entrenamiento, ¿no? Cuando empezamos a ver los medidores de carga externa ya vemos que pueden tener algunos fallos. Por ejemplo, si decimos siempre nos medimos por la cantidad de kilómetros que hacemos, es muy difícil medir por la cantidad de kilómetros, porque no es lo mismo hacer una ruta de 50 kilómetros con 1000 de desnivel o con 100 de desnivel. Y además, si además le queremos añadir los metros de desnivel, no tiene nada que ver hacer una ruta que tiene un perfil de 20 kilómetros de subida y 20 de bajada o 40 kilómetros rompepiernas, por ejemplo. Es una ruta súper diferente y no podemos llegar a compararlo, ¿no? O sea, es mucho más difícil. Además, otro error de la frecuencia cardíaca es que, por ejemplo, en series que son más cortas, que ya pasan por encima de la zona de FTP, ya es muy difícil ver cómo está, o sea, es muy difícil regular un entrenamiento a partir de esa zona, a partir de un poco más arriba del umbral, porque las pulsaciones tardan más o menos pueden tardar hasta 1 minuto, minuto y medio en estabilizarse. Entonces, si queremos meter unas series de aeróbico máximo, de VO2 max,
o alguna serie anaeróbica o series incluso de fuerza, ya no podemos hacerlo ni medirlo con la frecuencia cardíaca, porque tardará justamente lo que dura la serie. Entonces, o le añadiremos más fatiga, porque hasta que no lleguemos hasta esa zona de frecuencia cardíaca, pues vamos a estar ya sufriendo, porque estaremos en esos vatios, ¿no? Esa es una parte también por la que no nos serviría en esta parte, ¿no? Entonces, el potenciómetro es una herramienta que nos da la medida directa de fuerza. Es decir, que 200 vatios para mí son los mismos vatios que estará dando otra persona, o sea, serán los mismos 200 vatios que estará dando otra persona, o los mismos vatios que daré mañana. O sea, los 200 vatios no varían en cuanto a nada. Lo que sí que puede variar es mi estado de forma. Entonces, un día puede ser que los 200 vatios me cueste mucho, sea mi umbral, por ejemplo, y al cabo de unos meses de entrenamiento pueda ver que esos 200 vatios ya no me cuestan tanto y mi umbral ha subido unos 20 vatios, por ejemplo. Entonces, aquí sí que podré medir una mejora y podré tener datos realistas de que hay una mejora y un cambio en la fuerza, ¿no? Entonces, mediante un test de potencia podemos definir diferentes zonas metabólicas para esa persona de manera mucho más específica. Hay diferentes tipos de zonas que hay muchos autores que han definido, pero por ejemplo la que más se utiliza, que es la de Andy Coggan, que es el creador de Training Peaks y todo este rollo, y es la que más se utiliza, que serían la de las 7 zonas. Todas serían en base del FTP, pero no quiere decir que sea el número más valioso de todos, sino que dependerá mucho de qué te estés preparando o para qué quieras, qué tipo de competición quieras hacer o qué tipo de ciclista quieras ser. Entonces, el FTP no va a determinar si eres mejor o peor, pero sí que nos sirve como base de, vale, este es el FTP, este sería tu 100%, pues a partir de aquí vamos a definir unos rangos a nivel metabólico y a nivel de zonas que van a ser, pues nos van a ser de mucha ayuda para poder entrenar y para poder especificar un entrenamiento. Entonces tendríamos el FTP, que sería el segundo umbral, que es donde mediríamos la parte aeróbica máxima, y a partir de un poco más de FTP ya empezaríamos ahí el límite de aeróbico a tope y ya anaeróbico, que se nos iría ya al 120% de ese FTP, y después por debajo ya tendríamos la zona de recovery, zona endurance, la zona de tempo y sweet spot, que a veces esta zona se divide en zona de tempo más baja y la zona de tempo más alta, porque sí que es verdad que hay bastante diferencia entre las dos. FTP, que sería como el límite, y después ya iríamos al VO2 max y ya la capacidad anaeróbica y la fuerza. Entonces, es una herramienta que así, sin conocer a la persona, por ejemplo, yo como entrenadora, si me viene una persona que ya ha entrenado con potencia y puedo ver todos sus datos de potencia, pues casi que podemos entrenar mañana mismo como más o menos lleva entrenando siempre, ¿no? O sea, no hace falta que ese proceso de conocimiento del ciclista pues es mucho más rápido que si no tuviéramos potenciómetro, porque vas un poco más a ciegas, ¿no? Sin el potenciómetro yo te podría decir, vale, vamos a aplicar esta planificación tradicional porque yo creo que es lo que te va a ir mejor, pero casi hasta dentro de 2-3 meses no podemos saber si ese tipo de periodización te va a ir bien a ti, se va a ajustar a tus necesidades, estamos ajustando bien las zonas. O sea, todo el proceso de conocimiento del ciclista se va a retrasar mucho más, porque no podremos tener ningún número real de lo que está sucediendo. ¿No vas a mejorar si no tienes potenciómetro? No es así. Puedes seguir mejorando y se puede trabajar, pero sí que es verdad que el nivel de precisión, de cambios y a nivel de, no sé, alargar a lo mejor algunos momentos de la periodización que tenías planificado que este periodo durase 2 meses y lo alargamos un poco más porque vemos que aún no has llegado a la zona aeróbica que necesitas o que yo considero, pues no se puede hacer con pulsaciones, por ejemplo. Entonces vamos a poner sobre la mesa lo que yo creo que son las 3 cosas más importantes, los beneficios que tiene el potenciómetro. El primero es especificidad, que nos da esta especificidad del deportista, en el que pues con solamente un texto, con toda la información que ya lleva encima,
lo podemos ver en Training Peaks o en algún software de entrenamiento y de aquí pues podemos sacar muchas conclusiones de qué perfil es el deportista y qué es lo que necesita, dónde se encuentra, dónde se ha encontrado en otros años, cuál ha sido su pico de forma. Toda esa información es súper valiosa y nos va a ir genial para poder trabajar sobre la temporada siguiente y cómo vamos a enfocar todo el entrenamiento. O si, por ejemplo, lleva muchos años entrenando, esta persona ya no consigue mejorar, igual ha trabajado toda su vida con un tipo de periodización tradicional, me lo invento, y ostras, ya en el último año yo reviso los números y vemos que no le ha funcionado. Pues igual vamos a tener que cambiar el tipo de estímulos que se le está dando a esa persona para que realmente vuelva a tener esa mejora que necesita ese año. Pues todo eso lo podemos ver perfectamente en el potenciómetro y con todos los datos. Además también podremos ver en toda la curva de potencia cuáles son los números máximos que puedes dar en cada momento de esa curva de potencia. Por ejemplo, podemos ver cuáles son tus números máximos en un segundo hasta todo el tiempo que hayas llevado en una salida del potenciómetro. Si tu salida más larga ha sido de 8 horas, 6 horas, pues tendremos números de hasta esas horas que has hecho en todos los puntos de la curva y podremos ver en qué zonas pues habrá que trabajar más y habrá que trabajar menos dependiendo de tu objetivo. Después, el control de los ritmos me parece algo también súper importante para hacer carreras, depende de qué tipo de carreras estés planteando. Ya sé que muchos de los que estáis en este canal pues os interesa también el tema de la ultradistancia y bueno, para la ultradistancia también creo que es importante, es menos importante que igual en una carrera de endurance más corta, pero sigue siendo bastante importante. Todos sabemos que en las carreras normalmente se sale mucho más a tope de lo que seguramente tu cuerpo puede dar, porque te dejas llevar la excitación de la línea de salida, toda la gente, ves que todo el mundo va rápido, pues tú también quieres ir quieres intentar mantener ese ritmo. Pues la potencia nos puede ir muy bien para encontrar un buen ritmo de carrera, para encontrar el que te irá bien a ti y para aprender también a conocerte un poco más. Si tú sabes que tu umbral está a 250 vatios, pues intenta no salir a 200 a 300 vatios, porque sabes que cuanto más rato pases por encima de tu umbral, más se van a acabar tus depósitos y tu energía, básicamente. Entonces es importante conocerse y saber dónde están tus límites y qué es lo que hemos trabajado y dónde puedes, o te da la seguridad también de que igual ese día no te estás encontrando muy bien, pero sabes que tú has entrenado que a 240 vatios puedes mantener mucho rato. Entonces tienes esa confianza de decir, vale, sé aquí dónde estoy, sé dónde estoy yendo, sé que no me estoy pasando, sé que no me estoy relajando, por tanto pues puedo seguir en la carrera pues al máximo que yo pueda dar ese día. Y después, por ejemplo, en la ultradistancia sí que creo que el primer día es bastante interesante por la misma razón. En la ultradistancia es importante el primer día hidratarse bien, comer bien, hacerlo todo lo mejor que puedas, porque al día siguiente va a repercutir muchísimo cómo te has comportado el primer día. Y lo mejor es que una carrera de ultradistancia pues vayas poco a poco como increciendo a nivel de rendimiento. No a nivel de rendimiento igual, pero que te puedas intentar mantener al máximo. Si el primer día salimos a full gas, no pensamos en comer, no pensamos en hidratarnos bien, en hacer las paradas que creamos que son necesarias para nosotros o descansar lo que necesitemos, pues si te has pasado muchas veces y has estado en zonas aeróbicas muy altas o anaeróbicas, desgastando mucho a nivel muscular y tal, pues probablemente al día siguiente lo vayas a notar. También puede ir bien para no pasarte por la zona más baja, no es decir, bueno, pues como es una carrera que vamos a estar muchas horas, pues voy a 100 vatios. Tampoco sería eso. Tienes que saber en qué zonas has trabajado y en qué zonas te puedes mantener y estar allí. Entonces yo creo que el potenciómetro también puede ser una buena herramienta para eso. También hay mucha gente que no quiere llevarlo en carrera porque le da ansiedad o le da cosa estar viendo que no están los números que tendría que estar y prefiere no llevarlo. Eso ya depende de cada uno. Y también en gente que hace carreras más cortas de ciclocross o XC mountain bike,
A veces tampoco les va bien mirarlo porque tampoco tienen mucho tiempo, están más pendientes de la técnica, de ir a full gas, y allí sí que es una hora, hora y media y puedes ir a muerte y ya está. Entonces, bueno, también creo que es una parte de conocerse mucho a uno mismo, que no es tan fácil, pero que nos puede ayudar el potenciómetro a esto, a educarnos. Después también la potencia, no solamente a nivel de ver los números, sino después del entrenamiento poder ver, por ejemplo, números como el Intensity Factor, los TSS, compararlo con tu frecuencia cardíaca y con tus sensaciones de percepción de esfuerzo, la cadencia. Todo esto son datos súper valiosos en salidas que nos pueden dar muchos datos de cómo está el deportista. Si, por ejemplo, se supone que tenías una salida a 60% o a ritmo endurance, que es un ritmo bastante suave, que en principio no tendría que suponer algo muy estresante para tu cuerpo. Si hemos visto que las pulsaciones están muy altas, pues igual es que, y tu percepción de esfuerzo ha sido muy duro, pues puede ser que necesites algún día de descanso después de esto, o preguntarte qué ha pasado, o sea, ver los días anteriores y qué ha pasado. Igual has tenido mucho estrés en algunos entrenamientos y ha repercutido pues la cantidad de horas que has entrenado esa semana. O, por ejemplo, ver en un entrenamiento la cadencia, cómo empiezas a una cadencia que es la cómoda para ti, y cómo el entrenamiento al final pues vas viendo que la cadencia va bajando, porque a nivel neuromuscular pues el sistema nervioso ya entra en fatiga, entonces los movimientos, la acción motora ya no va tan bien como al principio y estás fatigado, entonces la cadencia normalmente suele bajar. Bueno, todos esos son números que si los ponemos en conjunto pues nos puede dar una idea súper buena para saber qué carga de entrenamiento está llevando el deportista y si está muy fatigado o no. Pero repito que es muy importante tener un feedback. Yo siempre incido mucho en el tema del feedback, porque si no hay esa comunicación con el entrenador o la entrenadora, pues por mucho que veamos unos números o no veamos pulsaciones, por ejemplo, no sé muy bien tampoco cómo te has sentido ni cómo te ha ido, y es importante siempre dejarlo reflejado pues después de una sesión de entrenamiento. Estos serían los 3 puntos que yo considero que son los más beneficiosos para el entrenamiento de potencia. Si tenéis alguna pregunta más, alguna duda, queréis que especifique en alguno de los puntos un poquito más, si hay algo que os interese especialmente de todo lo que he dicho, dejadmelo en comentarios, que igual considero hacer otro vídeo más específico. Pero a veces, como este tema de la potencia a veces es un poco complejo, no sé hasta qué nivel queréis llegar. Entonces, nada, escribidme en comentarios si os interesa más este tema, y espero que os haya quedado claro. Si estás pensando en coger un entrenador, sobre todo antes de hacer la inversión en esta persona, haz una inversión un mes antes, o 2 meses antes, o 3 meses antes en un potenciómetro, para poder sacarle el máximo partido a esta persona, a este profesional que te va a ayudar en tu proceso. Porque si no, sinceramente, ahora mismo no estoy cogiendo a nadie que no tenga una lectura de potencia, ni que sea, por ejemplo, entre semana, que pueda entrenar en el rodillo, y el fin de semana pues un endurance largo con pulsaciones. Pero es súper importante poder como mínimo testear o hacer de vez en cuando algunas sesiones en el rodillo, por ejemplo, en potencia, o sesiones outdoor con potencia, siempre mucho mejor. También os dejaré aquí enlazado el vídeo sobre qué beneficios tiene entrenar el rodillo y qué beneficios tiene entrenar fuera, que también yo creo que es muy importante. Y ya está, nada más. Bueno, recuerda que soy entrenadora, que si te interesa, te estás preparando algún evento o lo que sea, pues me puedes escribir, os dejaré aquí el email, y ya está. Nos vemos en el próximo vídeo. Adeu.